Seguro que uno de los temas, como acaba de hablar el presidente electo José Raúl Mulino, que será de vital importancia en el próximo gobierno es el empleo. Y no solamente el empleo, sino también el tema de la caja del Seguro Social. Allí estuvo, sobre este tema, mi siguiente invitado tiene mucho que ver, porque él ha estado tocando mucho este tema durante años, el tema empleo. Y no solamente eso, sino que más de 100.000 personas entran a la caja del Seguro Social casi anualmente como jubilados. Y va a ser pues, un dolor de cabeza, porque encima pues, empieza a salir el sistema solidario y aparece los primeros jubilados en cuentas individuales. René Quevedo, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, empecemos, es que no sé por dónde, porque, es decir, cómo hacer empleo, cómo generar empleo, pues con el presidente hablando de esta necesidad de reducir el gasto público y en un momento en el cual la confianza internacional sigue estando en dudas en Panamá por el tema minero. Bienvenido y buenos días. Sí, efectivamente, bueno, los comentarios del presidente son, digamos, síntomas de la realidad, ¿no? Ahora, se habla mucho del gasto, del gasto estatal, definitivamente hay que reducirlo. Sin embargo, por cada dólar que invierte el Estado, el sector privado invierte 5, histórico. De tal manera que lo que mueve la economía es la inversión privada. Obviamente, las obras del gobierno eh, ayudan. Sin embargo, el problema es que tenemos una crisis laboral que no es una crisis de empleo, sino una crisis de confianza. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Si vemos, y no es nada más un tema de la pandemia, porque ya venía desde hace tiempo, desde el 2013 hasta el 2023, perdimos 26.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo cada trabajador asalariado que perdió su empleo del sector privado fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es decir, el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, tan sencillo como esto. Eh, Particularmente los sectores que representan la mayoría de los empleos, ¿okay? Es decir, hay 7, 8 sectores que aportan el 70% de los empleos, todos con informalidad laboral muy por encima de la media nacional. ¿Okay? Si no hay confianza, no hay inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay empleo formal. Y uno, estamos condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, hagamos lo que hagamos. Y segundo, seguiremos generando informales con el agravante de que solamente el 18% de los informales cotiza. Sí. Entonces, estamos ante un reto definitivamente. Yo no me esperaba otra cosa. Hay, digamos, tres ventanas acá. Uno, a corto plazo, el gobierno le debe, que se sepa, 1.000 y tantos millones, y esa es una cifra que varía, ¿ok? Sí. Acabamos de ver cómo supuestamente se pensaba pagar 800 millones de dólares a los proveedores, son declaraciones de ayer, y no hay partida. No hay partida para pagarle a los proveedores, pero sí hubo partida para agregar funcionarios a la planilla. De hecho, en abril entraron más de 5.000 funcionarios. Me pregunto para hacer qué. ¿Okay? Entonces, tenemos un tema de confianza. El chen-chen, como yo digo que la confianza es un sentimiento, el chen-chen es un hecho. Y ese Sí. chen-chen va a venir del sector privado, no va a venir del sector público. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una planilla estatal y un aparato estatal sobredimensionado y parasitario que está siendo financiado con préstamos, dicho por el mismo ministro Alexander. Entonces, tenemos que estimular la economía. El Estado no puede ser el mayor generador de empleo. Nuestra economía solo genera empleo informal, ¿okay? Sí. Y eso es un tema que tiene que cambiar. Porque, Pipe, unos días, René, hace unos días, perdón, escribiste pues, un artículo referente a
pues, a varias cosas. Uno, pues cómo reducir esa, o buscar reducir ese elevado peso que tiene su deuda por parte de la República de Panamá. Es decir, nosotros hemos pasado a tener una de las relaciones más bajas deuda-PIB de América Latina a estar ya en la media, camino Sí, a entrar en la zona peligrosa de los más endeudados. sí, sí. A ver, es que yo creo que definitivamente, lamentablemente el Estado ha estado interviniendo en la economía, en el mercado laboral, particularmente a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal, ¿ok? Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no genera empleo de calidad porque no hay confianza para invertir en el país. El problema es que entonces tenemos un Estado que hemos estado alimentando con esteroides a través de deuda. ¿Okay? Entonces, y básicamente declaraciones del presidente Mulino de ayer, creo, Sí, decía que había 3.000 manzanillos en cada ministerio. Lo creo, ¿okay? No tengo la data, pero tampoco tengo dudas. Entonces, sí, es allí, y no olvidemos que hasta abril, hasta diciembre del año pasado había 155.000 personas recibiendo el vale digital porque no encuentran empleo. Y tampoco olvidemos que el año pasado no se cumplieron las metas de recaudación en el presupuesto y este presupuesto del 2024 es 3.000 millones más sí. que el anterior, financiado con préstamos. Entonces creo que definitivamente estamos como el perro muriéndose la cola. Sin confianza no habrá chen chen, pero insisto, esa confianza se tiene que manifestar con hechos. Aparte de esto, digamos, obviamente está el tema del pago a los proveedores, uno. Dos, los financiamientos del sector privado, del sector bancario al sector productivo, en los primeros 4 meses del año van 1.274 millones por debajo de lo que fue el mismo periodo del 2019. Y eso que el 2019 no fue el gran año. Y obviamente, como dices, ha habido un colapso en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, que son 31% menos que el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que fue el 2019, cuando entraron 3.900 millones. Ya vimos que pues todo lo que pasó, el, el, la interrupción de las actividades mineras nos costó el grado de inversión, ¿ok? Uno, de acuerdo a Mitradel, aumentó la tasa de desempleo en 1,5%. Eso quiere decir que de acuerdo a Mitradel se han perdido más de 31.400 empleos y ya estamos viendo aumentos en las tasas de interés, particularmente en temas como hipotecas, ¿okay? Producto de la pérdida del grado de inversión, Claro. inclusive he dicho por el mismo presidente de la Asociación Bancaria. Hoy somos un país más riesgoso que hace un año, entonces creo que tenemos que abordar la situación. Es superable, pero tenemos que entender, como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Tenemos que saber cuál es la situación. Creo que este es el momento, pero tenemos que hablar, el nuevo gobierno tiene que hablar a calzón quitado. ¿Cuál es la situación de la economía? ¿Cuál es la situación de la caja del Seguro Social? Porque de lo contrario vamos a estar buscando culpables más que tratando de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Porque hay algo hay un artículo que salió publicado esta semana. Silicon Valley no existiría sin la minería. Y aquí la palabra Silicon Valley parece ser una especie de desideratum tanto del alcalde como del gobierno central. Es decir, que venga esa gran industria de creadores de semiconductores y no solamente eso, sino de creadores de software. Pero sin ese silicio, sin esa conductividad, no hay Silicon Valley. Es decir, es una especie de oximorón que nosotros queremos ser una cosa, pero sin tener el origen de donde sale todo lo demás. Sí, bueno, yo lo veo, el problema es que no hemos, mientras nosotros no seamos capaces de atraer inversiones, ¿ok? Nuestro futuro va a determinar de las inversiones que logremos atraer. Entonces podemos creer en nuestros propios pajaritos preñados, pero eso nos hace parte del problema, ¿ok? Nadie va a venir si no hay seguridad jurídica, si las cosas no están claras. Y no olvidemos que acabamos de pasar un fiasco con el mayor inversionista en la historia, ¿ok? Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ok? Tenemos que proyectarnos como un país amigable a la inversión privada y extranjera. Hace 10 años éramos uno de los destinos favoritos
de la inversión extranjera, un informe de KPMG de junio del año pasado nos ubica en el puesto número 9, inclusive por debajo de Argentina. Los flujos de inversión extranjera han venido colapsando y creo que es un tema que hay que revertir. Es Sí, decir, ya ha habido un impacto muy fuerte, 31.400 empleos en 6 meses ha tenido un impacto muy fuerte en el consumo y lo estamos viendo. Hace un mes la Asociación de Restaurantes de Panamá declaró que las ventas de restaurantes en el primer trimestre están 15 a 20% por debajo del mismo periodo del año pasado. Y hace 2 o 3 semanas dijeron que en algunos casos estamos hablando del 50%. El índice mensual de actividad económica publicado por el INEC en el primer trimestre, pues muestra una economía paralizada desde octubre del año pasado. O sea, tenemos que aterrizar. sí. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Creo que, insisto, tenemos un problema. Lo peor que puede ocurrir es que no entendamos lo que está pasando y creo que sí hay un problema serio con las finanzas públicas. Creo que el presidente el presidente electo Mulino ha sido bastante claro. Me temo que encontraremos algunos otros esqueletos en el closet. Closet, sí. Y es lógico, hemos estado 5 años en un oscurantismo. Es lógico que habrá cosas que no sabemos. Y esto no es un tema de decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así que pero yo tengo confianza en que esto lo vamos a superar, pero tenemos que saber la verdad. Tenemos que saber la verdad, porque hoy también, coincidentalmente, sale un artículo en la Deutsche Welle, de La Voz de Alemania, hablando sobre el cobre, el oro rojo de la digitalización, un poco en el tema que Sí. estábamos tocando hace un momento. Y de eso, Adolfo Linares dice, aunque lo ignoren los activistas antimina, es la materia prima más importante para la transición energética. Nuestro oro, además de verde, es también rojo. Así es. Ignorarlo es un suicidio colectivo. Sí, sí, aparte de que, bueno, ya se demostró que no era que se iban a perder 7.000 empleos, ¿no? Como se decía. Se han perdido hasta ahora 31.000. 31.400, ¿ok? En 6 meses, ¿ok? Con un impacto brutal en el consumo. Perdimos el grado de inversión. Entonces, aparte de esto, efectivamente, se habla del turismo. No somos un país turístico. A ver, 62% de los empleos en el turismo son informales, de acuerdo al informe del INEC de agosto del 2023. Y quienes ganan salario ganan $634 mensuales. Eso es $100 menos que el salario promedio en la economía. Sí. Aparte de esto, el sistema bancario no financia proyectos turísticos y el turismo solo atrajo 2% de la inversión extranjera mientras tuvimos el grado de inversión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablar de potencial sin las inversiones que lo hagan realidad, perdón, pero eso es creer en pajaritos preñados. Potencial sin inversión es ilusión, pero insisto, no se trata de uno u otro. Tenemos que impulsar todos una serie de segmentos claves. Lamentablemente, es lamentable que nos toma 10 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos para después decir que no. Entonces, Sí. eso manda un mensaje terrible a la comunidad internacional. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Los economistas, los inversionistas no están haciendo fila para venir, están haciendo fila para irse. Aterricemos, ¿no? Aterricemos porque, insisto, todo esto en el contexto de la situación de la Caja del Seguro Social, que en particular a mí me preocupa mucho porque no es un tema ideológico ni político, son realidades matemáticas que van a requerir mucho manejo político en el sentido de la gobernabilidad, ¿no? Prácticamente si vemos el informe de Fitch, la parte, digamos, más relevante es la recurrente referencia a la gobernabilidad, ¿okay? Al deterioro de la gobernabilidad como factor de crédito. Y yo creo que es un tema que tenemos que abordar. Mantener el país en paz es absolutamente crítico. Es lo más importante y yo creo que mantener el país en paz, un país que está bien alimentado, un país que tiene pues, en la pirámide de Maslow sus primeras etapas solucionadas, obviamente va a estar en paz. Y eso se Así logra es. con buenos trabajos y con buenos salarios. Como decía Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Es un empleo. Así es. Gracias, René Quevedo, economista, experto en empleo, hablando del tema de esta encrucijada que se encontrará el nuevo gobierno a iniciar el próximo 1 de julio.